Vamos a iniciar con este tema interesantísimo, en donde de una manera muy abusiva por muchas entidades, personas, asesores, especialistas, nos mencionan el tema tan delicado de cómo tener un mejor retiro. Y lo venden como una panacea, lo vendieron de una manera tan abrumadora que no solamente generó un choteo en la planeación de este tipo de actividades para quien procedía a jubilarse en su momento determinado con la ley de 1973 del Seguro Social. Aquí recordemos nosotros que hace 20 años mucha gente no pensaba en la jubilación, era algo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué era nuevo? Pues porque las edades promedio requerían de una permanencia y unos periodos de espera todavía adicionales para poder obtener el beneficio de una pensión. Ante esta situación, obviamente empezaron a salir los vivales con que te voy a decir cómo mejorar tu pensión al futuro, etcétera, etcétera, cuando simple y sencillamente la ley lo establecía de una manera muy clara en 1973 y que, no obstante las reformas de las que fue objeto esta ley durante su vigencia, en detrimento obviamente de los pensionados y pensionantes, se generó alguna expectativa, pero no muy aterrizada. Con el cambio de la ley del 97, ya la gente empezó a ver diferente porque no comprendía el alcance de cómo voy a ahorrar para retirarme, sino simple y sencillamente con la ley de 43, la ley de 73, era cotizar y retirarme. Ante esas situaciones, insistimos, se dieron muchísimos tipos de abusos, tenemos muchísimos comerciales, ahí le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Luis García de allá de Querétaro, en donde nos mandó un material muy interesante donde ofrecen y nosotros tomamos de ahí el título. Oye, si tienes 40 o 50 años de edad, te puedes pensionar con hasta 70,000 pesos. Si eres cotizante de la ley anterior, es decir, la ley de 73. Y aquí, junto con ese tipo de situaciones tan desafortunadas, vemos nosotros que mucha gente, y vamos a ser muy claros y enfáticos, por ambición, por necesidad, por gusto, por tentación, por curiosidad, empezaron a involucrarse. Y ahorita tenemos una serie de problemas también legales muy particulares, muy especiales, sui generis en varios casos, que se los vamos a plantear con mucho gusto. Entonces vamos a hacer una pequeña referencia histórica de esta cuestión del famoso módulo 40, que le ha llamado el Seguro Social, que no está en ninguna parte de la ley, pero que así le llama administrativamente el Seguro Social. Recordamos nuestro temario, que ya lo tienen ustedes, y vamos entrando con la ley de 43. La ley de 1943 nos pide 500 semanas de cotización, al igual que la de 73. Nos dice, sácame tu promedio de las últimas 250 semanas para poder determinar el salario base al que tienes derecho. Y en función de eso nos vamos a una tablita en donde tenemos cuantías básicas anuales de 800 pesos a 11,000 pesos. Esto es lo que nos fue diciendo la ley de 43 y aquí está la terrible fórmula que hay que tener para poder determinar nuestro salario promedio. Aquí, recordemos nosotros, había un incremento anual en base a cada 52 semanas adicionales a esas 500. Es decir, si tengo 552 semanas, pues ya tengo derecho a un incremento. Si tengo 600 semanas, ya tengo derecho a 2 incrementos, porque son 500 más 100 semanas. Entonces la fórmula, esta es permanente, tengan ustedes en cuenta este detalle, porque esto se aplica igual en cuanto a la parte de la pensión, cómo obtener el salario promedio, para ahí podernos ubicar. Aquí está una tablita que es la que mencionaba de las cuantías básicas anuales y si nosotros vemos la última columna que dice aumento por semanas de cotización, nos marca cuál va a ser el incremento en función de las semanas excedentes a esas 500 semanas iniciales. Recuerden, son 500 semanas para tener derecho y las que tenga adicionales me van a permitir tener este incremento. Aquí lo estamos viendo en pesos, había una economía estable, la gente pues obviamente tenía dinero en los bolsillos, ahí se manejaban los centavos que sí valían. No sé quiénes de ustedes recuerden que había unos centavos muy grandes, ya después se volvieron más pequeños y después se desaparecieron. Esta es una parte muy importante de la vida de nuestro país, en donde vemos que el dinero sí alcanzaba y obviamente que una pensión era atractiva. Ahora, 1943, 500 semanas, que son 10 años, pues obviamente que de entrada el tema pensionario se difiere para 1953, siempre y cuando
cumpla las 500 semanas, pero adicionalmente tenga yo cuando menos la edad de 60 años. Si yo no tengo 60 años, aunque tenga las 500 semanas, no me podía yo pensionar. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable para poderlo llevar a cabo. Estamos hablando de la ley de 43. Ante esta situación, pues obviamente que vemos que esas edades de 60 y 65 años de edad siempre han existido desde la ley de 73, desde la ley de 43, y en la ley vigente del 97, pues ya también se pide cuando menos los 60 años, y ya no importa si tengo más de 60 años, porque al final de cuentas, la repercusión económica prácticamente es la misma. ¿Cómo lo vamos a ver? Un tema también interesante son las cuantías que van a incrementar en un momento dado el promedio de la pensión a la que yo tenga derecho, y que eso pues obviamente me favorece a mí porque voy a tener algo adicional a lo que me corresponda, simple y sencillamente con mi pensión. Entonces, sobre esa base, yo tengo derecho. En el artículo 96 de la ley de 43, nos decía, oye, quien tenga 100 semanas de cotización, esta es la ley de 43, quien tenga 100 semanas, que obviamente estamos hablando de prácticamente 2 años, va a tener derecho a inscribirse en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Y aquí nos dice que tenemos que hacerlo dentro de un periodo de 12 meses. Y vamos a aceptar o no las cuotas que queremos pagar. En la ley de 43 existía únicamente el tema de invalidez, vejez y muerte. No había, en este caso, un concepto interesante. Aquí tenemos enfermedades y maternidad, originalmente en la ley de 43. Viene 1973. 1973 nos viene a dar una pauta muy interesante. Estamos hablando de 30 años de diferencia con la ley de 43, en donde hablamos de una generación ya de trabajadores, porque si hablamos de 30 años, estamos hablando de 1.500 semanas de cotización en promedio, y evidentemente que ya nos permite tener un derecho muy importante para una pensión. En esta ley de 73, vemos nosotros que se trata de el mismo procedimiento que ya hemos mencionado, las 500 semanas. El último promedio va a ser de las 250 últimas cotizadas, y va a haber un incremento anual por cada 52 semanas cotizadas o cada año adicional a las primeras 500. Esto es lo que nos marca originalmente la ley de 73, y nos marca una tablita a qué tengo derecho en función de mi antigüedad cuando hablamos ya de cesantía en edad avanzada y de vejez. Aquí anteriormente no se mencionaba en la ley de 43 el tema de cesantía, simplemente se hablaba de vejez. Aquí ya tenemos nosotros diferenciado, y nos dice cuánto vamos a percibir en función de los años que tengamos. Si la pensión que me correspondiera en ese tiempo fuera de 1,000 pesos, si es que fuera a los 65 años, pero nada más tengo 60, pues entonces solamente me tocan 750 pesos, que es el 75% de esos 1,000 pesos. Y así tenemos esta tablita en función de la edad. Por eso es importante que mucha gente se pueda tomar la decisión, y lo digo ahorita con esta ley de 73, de que no se retiren. Sabemos que hay gente que va y los convence en el sentido de que ya se retiren y disfruten su dinero porque a lo mejor no lo viven, etcétera. La vida no la tenemos comprada. Recordemos que dice alguien que la vida es tan incierta que no todos viven, pero sí todos mueren. Aquí hay una cuestión muy importante. Me siento bien, tengo ganas de vivir, tengo ilusiones, etcétera, etcétera. Pues me sigo trabajando. Por experiencia sabemos que quien deja de trabajar, aún teniendo facultades, aún teniendo posibilidades, tanto físicas como intelectuales, y poder permear en un momento determinado esa sabiduría que se han acumulado en tantos años, pues permite a la gente tener una ocupación. Y lo que hemos detectado nosotros, sobre todo en materia de sanidad laboral, es el tema de la contaminación mental. Quien no tiene nada que hacer empieza a tener problemas de todo tipo, tanto creados en su mente como físicos. ¿Por qué? Porque le falta esa actividad. Entonces, si queremos enfermar a alguien, si queremos que se muera rápido, pues no hay que dejarle la actividad, simplemente vamos a ponerlo ahí como muñequito adornado, y hay que se quede sin que se mueva y demás. Eso es lo peor que podemos hacer. A manera de ejemplo, puedo mencionar por cuestiones aquí familiares que nos han planteado el tema, de los nietos que van a darle vida a los abuelos. ¿Por qué? Porque los ponen a chambear. Lo que no hacían los hijos, lo van a hacer los nietos. ¿En función de qué? Cuando se los encargan. Obviamente que hay de todo tipo de parientes, ¿verdad? Quienes sí lo reciben, quienes no lo reciben, quienes no tienen
Pero al margen de ello es importante considerar el tema de la edad, hasta dónde puedo aguantar. Aquí la fórmula sigue siendo, insistimos, la misma, cómo obtenerla. Y aquí, aunque no había una pensión de garantía como se maneja en la ley del 97, sí había una pensión mínima. Esta es una parte muy importante que mucha gente no sabe. Oye, ¿tenía una pensión mínima el seguro? Sí. No había pensión de garantía, no, pero había una pensión que nos establecía el importe mínimo de una pensión para quien tuviera un salario bajo, pero reuniera requisitos, con eso salía adelante. Aquí tenemos nosotros el tema de la tablita de las pensiones, cuánto me tocaba. Si nosotros vemos aquí cuando nos habla de cuantía básica anual, vamos a encontrar este 35% del salario de cotización, obviamente promedio. Y esta era una tabla completamente progresiva, muy importante, obviamente que era benévola para los trabajadores. ¿Por qué? Porque ese 35% directo de mi cuantía básica anual tenía un incremento por cada año de 1.25. Entonces imagínense ustedes, ya tengo yo el 35% y si tengo adicional 10 años, pues tengo 12.5 más. Entonces se me vuelve 47.5, es decir, casi el 50% de lo que pudiera ser mi salario promedio. Si tengo 15 años adicionales, pues obviamente que esto se multiplica por 15, 1.25 por 15. Entonces era muy favorable para los trabajadores, muy benévola. Quien hizo esos estudios, pues pensó que la cuota de recuperación, el ciclaje que iba a haber de trabajadores que ingresaban y demás iba a permitir esto y lo estuvo permitiendo. Hasta que obviamente llegaron los focos rojos por parte del Seguro Social y dijeron, espérense, ya tenemos problemas. ¿Para qué? Para pagar las pensiones. ¿Por qué? Porque esta ley es sumamente benévola para los trabajadores. Entonces, como ustedes ven, este 100% progresiva, esta ley original de 73. Tenemos aquí cuántos son los incrementos a la cuantía básica y obviamente algo que siempre ha sido y que nos quieren vender ahora que sea mayor salario, mayor pensión. Eso siempre ha sido histórico desde el 43. Si yo gano más, tengo derecho a una pensión mayor. Si yo gano poquito, pues tengo un derecho a una pensión que va a ser baja en función de qué, de mi salario base de cotización y mis semanas que pudiera yo haber cotizado. Desde su origen nos decía cómo va a haber incompatibilidad de pensiones en materia, obviamente, de cesantía y vejez. Oye, si regresas al régimen obligatorio, se suspende tu pensión. Oye, está mal, yo tengo derecho. Espérame. Se suspende tu pensión, pero vas a tener un derecho muy importante. ¿Cuál es? Se va a incrementar. ¿Por qué? Porque van a subir tus semanas de cotización. Ok. Pero insistimos, como era algo muy importante, muy interesante para la gente, el llevar a cabo la pensión o prever la pensión en un momento dado, pues obviamente que esto pasaba desapercibido. Irme yo a otro trabajo pensionado y obviamente me pagaran y este salario fuera diferente al último salario que tenía yo para pensionar. Es decir, que tuviera que ser menor. Contra, también si mi salario más la pensión, mi salario con el trabajo nuevo y mi pensión fueran mayores, se reduciría obviamente la pensión para llegar a este último salario. Cosa que no se me hace, vamos, arbitrario, porque al final de cuentas esa situación va a cambiar en un momento determinado cuando venga el recálculo, obviamente, de mis semanas de cotización. Porque al estar yo afiliado y no existir ninguna exención como la tiene la ley del 97, de que si ya estoy pensionado no pago en determinado ramo, pues aquí me seguía generando semanas de cotización. Entonces, como ven, ahí tenemos una situación muy importante que puede explicar muchas de las controversias que tenemos a la fecha. 1985, una situación trágica, delicada, recordemos el temblor del 19 de septiembre, el primer temblor del 19 de septiembre. Y en ese año viene una situación muy delicada con unas reformas que salen publicadas en 1984, en donde por principio de cuentas el Seguro Social ya no se vuelve bimestral. ¿A qué me refiero? Hay que dar el famoso anticipo de cuotas. El 50% de lo que pagué el bimestre anterior hay que pagarlo ahorita. Llegaban unas hojitas tamaño un cuarto, un tercio de carta, en la cual se debía hacer el pago correspondiente al 50%. Y después venía la famosa liquidación con los importes completos del bimestre, obviamente deduciendo el importe que ya se había pagado. Este es un cambio muy importante porque demuestra la falta de cuestiones financieras dentro del instituto al requerir esos anticipos, demostrando con ello
que andaba haciendo agua de manera muy grave en cuestión financiera. Bien, adicionalmente a esto, se le incrementan el tema de la incompatibilidad de pensiones, y eso es muy importante que lo consideren para quien se quiera pensionar con la ley de 73. Nos dice, no puedes regresar con el mismo patrón y puedes regresar a trabajar, pero después de 6 meses de que te hayan dado tu pensión. Esos son los nuevos requisitos. Esto es muy importante considerarlo porque mucha gente agarra y dice, no, pues una planeación, porque ahí llegan los genios que venden planeaciones en pensiones y dicen, te vas, regresas y ya te ponemos en otro puesto, ya te pones a chambear y podemos seguir cotizando, etcétera, etcétera. Aquí tengan mucho cuidado con este tipo de decisiones porque la ley es muy clara en ese sentido de 1973. Famoso módulo 40. Oye, ¿qué era eso? No, pues la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Entonces aquí la ley del Seguro Social de 73 nos dice, oye, tienes que tener 52 semanas de cotizaciones previas. Es un requisito importante. Oye, con la ley del 97 me afiliaron el mes de junio y ya estoy afiliado con la ley anterior. Pues sí, y continúas tú con tu relación laboral, pues no tienes problema, porque al final de cuentas tú ya cotizaste con la ley anterior y tienes derecho a la ley anterior en materia de pensiones cuando se reúnan los requisitos correspondientes. Pero si te afiliaron con la ley anterior, te dieron de baja y nunca alcanzaste las famosas 52 semanas, obviamente que inscribirte en el módulo 40 tendrías que tener los requisitos que marca la ley y dentro de ellos está el haber ejercido el derecho en los siguientes 12 meses conforme a esta ley del 73. El importe, la prima que había que pagar en ese tiempo, cuando menos para IBCM, era de 5.125. Y ahí teníamos que manejar por bimestre o por anualidad adelantada, como lo marca la ley del Seguro Social de 73. Entonces aquí tenemos nosotros este módulo, ya estamos hablando después del 85, pues sigue habiendo ahí la cuestión de que pues, no me preocupa tanto, estoy joven, estoy chavo, no me interesa mucho pensionarme ahorita, no quiero pensar en eso. Tenemos muchos tipos de idiosincrasias. Había gente que decía, no es que empezó a pedir su pensión y se murió a la semana. Es como quien manifiesta el tema de los testamentos. No hagas testamento porque eso significa que ya te están llamando en la tumba. Entonces son cuestiones de ideología de cada quien, creencias de cada quien, muy respetables, porque cada quien tiene su propia forma de pensar, pero que al final de cuentas, pues puede generar eso no un problema para los que se queden aquí en la tierra. ¿Por qué? No hay un derecho adquirido, no se generó ninguna cobertura legal y quedan en un desamparo completo. Eso dependerá, insisto, de la mentalidad de cada quien. En 1990 tenemos un impacto muy importante. ¿Por qué? En 1990 viene algo muy delicado en materia de pensiones. Y es un gran atentado en contra de los pensionantes porque obviamente se ven mermados los derechos que tenían. Ya vimos la tablita anterior, misma que es progresiva y benéfica para los trabajadores, 35% de cuantía básica anual, más 1.25 en un momento determinado por cada 52 semanas adicionales de cotizaciones. Aquí en 1990, que fue una de las partes que generaron muchos amparos por los incrementos de las cuotas, pero aquí se subían a los dos, a patrones y trabajadores. Entonces aquí en este momento también la Corte dijo, no, es constitucional, no hay problema, todo está bien. A pesar de que es el Seguro Social, si bien es una entidad pública, no forma parte del gasto público, salvo la aportación que debe de hacer el Estado, porque lo demás corresponde directamente a patrones, trabajadores, Seguro Social. Esta reforma introduce una tabla sumamente regresiva y agresiva. ¿Por qué? Si nosotros vemos esta modificación que hay en materia de pensiones, aquí ya nos habla de veces salario mínimo general para el Distrito Federal y nos dice hasta 1. Luego nos dice de 1.01 a 1.25, tu cuantía básica anual será del 80%. Pero obviamente saquen ustedes los promedios de un salario mínimo, pues este 80% es 80% prácticamente de nada. Y por cada 52 semanas que tengas, se te va a incrementar el 0.563% por cada 52 semanas. Entonces aquí vemos, aquí es 80%, al final de la tabla es 13%. Aquí vemos que es obviamente creciente, aquí va del 0.563 al 2.450. Aquí nosotros, por ejemplo, con el mismo ejemplo que manejábamos hace rato, mismo caso, si nosotros trabajamos 10 años
adicionales a las 500, es decir, tenemos 20 años de trabajo, pues aquí entonces serían 10 incrementos de 2.45, lo cual se vuelve 24.50. Más el 13%, tenemos el 37.5%. Y en el caso anterior, veíamos que casi nos vamos al 50% del salario promedio. Entonces, si vemos esta tabla, nacida en los 90, evidentemente que le pega muy duro a los pensionantes. ¿Por qué? Porque ahora los futuros pensionantes se tienen que sujetar a esta tabla y no a la anterior. Obviamente sigue manejándose los mismos temas, las famosas 500 semanas, el promedio de las últimas 250 y el incremento anual que ya hemos mencionado. La fórmula, insisto, no la pierdan porque esto es lo que las va a sacar de dudas, ¿sí? Los rangos, cómo va de la cuantía básica anual, que ya lo mencionamos, y hasta dónde nos llega al topar la cotización al 6.01 veces de salario mínimo general, que evidentemente pues se ve rebasado por quienes ganen una cantidad mayor. Y aquí las claves son muy simples. Puedo ganar mucho, pero también tengo que cotizar muchos años para que realmente me convenga. Módulo 40. Ok, tenemos exactamente los mismos requisitos siempre y cuando tenga las 52 semanas cotizadas. Debo de ejercer el derecho en el año siguiente a que me dieron de baja, aceptar pagar las cuotas bimestrales o anualidades adelantadas y tenemos una prima del 7.60%. Ahora ya de IBCM, que son las nuevas cotas que se estaban manejando en un momento determinado en estos años de 1990. 94, hay un cambio también muy importante que nosotros debemos de considerar porque también nos manifiesta un golpe, evidentemente, a nuestros queridos pensionantes. La tabla es la misma, no hay ningún problema. Los porcentajes se siguen manejando en función de las edades. Aquí está, son los mismos. Aquí está otra vez dónde van a estar las cuestiones de los rangos de salarios, de las cuantías básicas, los incrementos, etcétera, etcétera. Se manifiesta el tema de que la pensión mínima será del 90% del salario mínimo general en 94 y a partir del 1 de enero del 95 será del 100%. Aquí es muy importante mencionar, porque aquí se ve el populismo clásico de todo este tipo de situaciones, porque recordemos los movimientos cuando venían los periodos sexenales de elecciones y demás, invariablemente se presentaban los grupos de pensionados y para querer un incremento, etcétera, etcétera, que independientemente de que se considere o no justo su derecho o sea controvertido, pues siempre era en épocas electorales. Entonces aquí el gobierno les dice, ¿sabes qué? Mira, la pensión mínima que va a haber en el Seguro Social en 1994 será del 90%. Y a partir del 1 de enero del 95 será del 100% del salario mínimo general, es decir, cualquier pensión del Seguro Social va a ser sobre estas bases. Y después tenemos nosotros aquí una situación muy importante. Viene este muchacho de Guanajuato y determina un incremento del 11% para las pensiones que se fueran otorgando. Así es que aquí tenemos un impacto interesante de ese incremento que se da el 20 de diciembre del 2001 y obviamente también se armoniza con el del 5 de enero del 2004, aquí están los datos, y tenemos nosotros aquí como una fuente de referencia también un criterio jurisprudencial que emite la Corte en materia de las cuantías de las pensiones. Módulo 40. Aquí tenemos nosotros que siguen los mismos requisitos. Tengo que tener 52 semanas de cotizaciones previas. Tengo que ejercer el derecho en el año siguiente. Tengo que ver qué cuotas acepto, si son los ramos diferidos que serían IBCM, o bien le adiciono enfermedades y maternidad, o nada más uno u otro, y los voy a pagar por bimestre o anualidad adelantada. La prima que en este caso se pagaba era del 8.075 en el caso exclusivamente de IBCM. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos a las órdenes, ¿eh? Viene entonces la magia de las supuestas planeaciones. Y esas supuestas planeaciones empiezan con la ley del 97. La ley del 97 invariablemente lo que exige es que se haga aportación de una manera, vamos a llamarle externa a las AFORES, porque mientras estén circunscritas a manejarse con las IFORES, que mucha gente las ignora porque no conoce, no sabe las funciones de las IFORES, vemos cómo ha habido ahorita cuestiones negativas en rendimientos para este periodo de este año 2022. Curiosamente, que es muy simple, ¿no? Te doy para que me cuides mi dinero y resulta con que pues no hubo utilidades, pero tú sigues cobrando lo mismo, a pesar de que pues, no me está sirviendo y
obviamente que mi fondo se ve mermado con esa cantidad. Sobre esa base es muy importante considerar qué queremos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque aquí, como opciones para los jóvenes, para quienes estén afiliados a partir del 1 de julio de 1997, en esta ley, insistimos, lo que cuando menos puede haber es una aportación, buscar fondos de lo que le llaman pensionantes o revolventes que les permitan a futuro generar una cantidad mayor para que se pueda asimilar en un momento determinado, juntamente con la pensión que les pueda asignar el Seguro Social en función de sus aportaciones, cuando cumplan los requisitos correspondientes. Así es que esta es la problemática que van a seguir teniendo estos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente solo es lo que hayan ahorrado. Entonces, si nosotros echamos cuentas, es 97 para el 2022, tenemos nosotros prácticamente 25 años de existencia de la vigente ley. ¿Y eso qué implica? ¿En qué ha beneficiado y demás? No obstante que han salido ahí, que se han pensionado y demás, pues sí, se van y con la ley que les corresponda. Hay casos muy curiosos en donde la gente del Seguro Social se niega a otorgarles los derechos correspondientes a muchos pensionantes porque no saben hacer su trámite y se los llevan al baile de una manera sumamente desagradable, muy desafortunada, y que al final de cuentas, ante una negativa por parte de la autoridad, se va a tener que acudir a una instancia obviamente contenciosa y esto genera una pérdida de tiempo enorme. ¿Por qué? Porque hay que iniciar juicios ante la autoridad laboral correspondiente. Y de una manera muy ufana y desafortunada dice, no es que tienes derecho de poder hacer un juicio, sí, pero si hay violaciones en los que puedes intervenir tú y corregir esta situación de una manera administrativa, ¿por qué me obligas a ir a una instancia mayor? A una instancia en la que me voy a tardar más y en donde a lo mejor la persona que esté tramitando esa controversia de pensiones pueda tener inclusive un fallecimiento. Con lo cual la situación le cambia, obviamente, para la persona que fallece y también para el Seguro Social, porque en lugar de volverse una pensión directa a un afiliado, se vuelve una pensión quizás de viudez, de orfandad, de ascendencia, descendencia, no sé. Entonces la situación le cambia al mismo Seguro Social. Aquí una cuestión muy importante es qué va a generarse. Si nosotros vemos la cuestión del año de la reforma de 1990, que ya mencionamos, que les dimos la fecha de publicación en el diario, desde ahí se empieza a generar un fondo para tratar de buscar, obviamente, una mejor depuración, una mejor administración por parte del mismo Seguro Social. Eso es lo que se quiere manejar. La cuestión más complicada de todo ello es si realmente se está manejando o no. Ese es el punto delicado de todo ello. Aquí las controversias gratuitas van desde que ya se estaba previendo esa ley de 1995 con efectos en 97, porque también el primer experimento, sin lugar a dudas, lo tienen con el SAR. Ese SAR que se afirmaba es para tu beneficio cuando te retires y demás, y etcétera, etcétera. Pues sí, pero es un 2%. ¿Y qué le decían al trabajador? Tú no pagas nada. Ese 2% lo paga el malvado patrón, porque es el villano de la película, de manera permanente. Entonces, si nosotros vemos, desde ahí se empezaron a tratar de manejar las cuentas individualizadas. Y también hay un comentario muy importante que hizo en su momento un líder sindical, no digo que sea don Fidel porque no quiero que sepan quién es, pero que mencionó que había 20,000 millones de pesos que se los había llevado el diablo. ¿Por qué? Porque mucha gente tuvo que aportar por ley en función de nóminas que no eran timbradas, sino en función de nóminas y en función de la afiliación al Seguro Social, tenía que pagarse ese famoso 2%. Que por cierto, más controversia en este decreto que sale del 2% del SAR no podía haber, porque es una contribución que se establece con dos tasas. La primera aportación en 1992 fue el 6%, la primera aportación, y las posteriores fueron al 2%, es decir, se establece que va a ser el 2%, pero como lo queremos hacer atractivos, pues ahí va el famoso 6%. Entonces, quien tenga curiosidad, ahí está el dato para que lo pueda verificar. Aquí se hizo la impugnación y demás, igualmente la Corte dijo, aquí no pasa nada, todo está correcto. Aquí tenemos una cuestión muy importante. En sus cuentas que hay de las Afores aparece la famosa cuota social, que puede ser cantidades muy importantes. Ahí verifíquenla. Si ustedes se van por la ley de 73, esa cuota social se pierde. ¿Por qué? Porque es informativa. Ese dinero no está generando fondos ni nada. Simplemente se está diciendo, oye, si te vas por acá, conservas la cuota. No la conservas, no te vas por acá por la ley del 97, te quito
la cuota social. Vino la cuestión populista y dijeron, no, en lugar de 1,250 semanas, quien se quiera retirar, que sean 750 nada más. ¿Populista por qué? Pues 100%, porque en lugar de las 750 semanas, tampoco bajaron la edad para hacerlo, es decir, los 60 años. Y si estás quitándome 500 semanas, ¿verdad? Aquí la cuestión es importante, que estamos hablando de 2/3, pues entonces a qué edad tendría yo que bajarme para poderme pensionar. Sin embargo, al gobierno no le conviene. Por lo que populistamente dice, no, nada más 750 y te doy tu pensión. Y aparte, pues simple y sencillamente me tienes que traer la edad. Si no tienes la edad, aunque tenga las semanas, no te voy a dar el beneficio de la ley del 97 con las reformas que salieron en el año 2020. Entonces ahí es una cuestión de atorarle con el dedo. Se habla de que hubo muchos pensionados con este beneficio y demás. Pues sí, pero ¿con qué impacto, verdad? Entonces, el planteamiento original de la ley del 97 nos hablaba de 1,250 semanas. Si yo tenía de 750 semanas para abajo, se me tienen que regresar mis dineros. Y si tengo entre 750 y 1,250, tenía yo derecho a ser atendido en enfermedades y maternidad en el Seguro Social. Aquí es importante que no olvidemos que ya estamos cotizando para cubrir gastos de pensionados y jubilados en el artículo 25 de la vigente ley del Seguro Social. A mi juicio, eso se trata de un impuesto desde el punto de vista, una definición como tal de lo que es un impuesto para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque estoy pagando ciego. El parámetro son mis nóminas, pero no estoy pagando por mis trabajadores jubilados porque es una contradicción. No puedo pagar por quien no sea ahí. Sin embargo, ahí está pagándose. Se hicieron impugnaciones y demás y la Corte dijo, no, está bien, no hay ningún problema, todo es correcto. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la reestructura de esta ley de 1997, en la época de Zedillo, les faltaban porcentajes y eso de que le falten porcentajes, pues implica que si me falta dinero, pues alguien lo va a tener que pagar. ¿Y quién lo paga siempre? El patrón, ¿verdad? El patrón, el villano de las películas. Ese es el que se manifiesta. Ante estas situaciones, vemos nosotros que aquí ya la tomada de pelo es que tienes que tener un salario promedio. Ya no hay salarios promedio. En la ley del 97 es cuánto tienes de fondo. Punto. ¿Cuánto tienes de fondo? Y con eso ya vamos a hablar de cómo te puedes pensionar sin ningún problema. Entonces, si nosotros vemos esta situación tan especial, en realidad los jóvenes que estén afiliados con este régimen de 97 tienen que echarle muchas ganas, insistimos, para ahorrar por su cuenta, porque independientemente del incremento de cuotas que se generó y que va a aplicar a partir del 1 de enero del 2023, mientras ellos ahorren y aporten para su propio beneficio, van a salir adelante. Por ahí hay una publicación muy interesante de un empresario que dice, oye, el pobre gana 1,000 pesos y vive con 800. El día de mañana gana 1,500 y él sigue manteniendo su nivel de vida de 800. Gana 3,000 y él sigue manteniendo su vida de 800 pesos. Y lo demás lo está guardando. Eso se llama disciplina. Pero cuando no tenemos disciplina y no sabemos organizar, no tenemos conocimientos, pues ahí tenemos los grandes problemas. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de deportistas que de la noche a la mañana se ven con unas cantidades estratosféricas de dinero y obviamente 2, 3 años después de que culminan sus carreras, andan en la calle. ¿Por qué? Por no saber administrarse. Entonces, a los jóvenes yo les invitaría en primera a conseguir trabajo, en segunda a empezar a aportar, en tercera a cuidar esos fondos, porque la atracción que hay de que te prestamos y aquí la cuestión que dice la ley de que te presto, pero te vuelo semanas de cotización y después cuando quiero pagar o pago, no me regresan mis semanas de cotización, pues ese es un foul tremendo por parte del mismo Seguro Social. Entonces, sugerencia, hay que buscar un programa adicional de pensiones. Ya mencionamos los requisitos, cuando menos son 60 años de edad y es solo por lo que tenga yo ahorrado. ¿Qué pasa cuando yo me quiero retirar si tengo la lana necesaria para hacerlo? La ley no especifica montos, nada más dice conceptos. Tus fondos que sean iguales a la pensión mínima más el 30% y una prima de seguro. Eso es lo que nos dice la ley. Y el excedente lo puedes retirar. El problema es cuánto es lo que yo tengo que tener ahorrado. Ese es el punto tan delicado de todo esto. Y sobre todo, cómo va a proceder la autoridad con este nuevo sistema que se implementó a partir del año 2020 para poder generar las pensiones. ¿Qué pasa aquí cuando no tengo el fondo suficiente? Bueno, pues cuando voy a perder en un momento determinado o a esperar a culminar
la obtención de una pensión. Cuando llegue la edad y la modificación y que se vuelva a ser obligatorio el tema de las semanas mínimas, si yo tengo 59 años de edad, tengo 11.9 meses para cumplir ya nada más una partecita adicional, los 60 años de edad, y me muero, ya no cumplí con los requisitos, ya no cumplí con los requisitos. Oye, ya está la ley vigente y tenemos que tener 1,250, ya no cumplí con los requisitos porque me faltó una semana. Y si mi pensión no me alcanza, ya no cumpliste requisitos, pues ya no tienes derecho. Entonces, vean ustedes cómo esta ley es muy cruda, muy dura para los jóvenes que se hayan afiliado a partir del 1 de julio de 1997. Aquí una parte muy importante de lo que establece el artículo 173 de la ley, donde dice que lo que corresponde de contratar a una persona que esté pensionada, pues simplemente se deja de pagar lo que corresponde a cesantía y vejez. Se le avisa al Seguro Social, en el mismo ITSE se le dice, oye, Pedro Pérez está pensionado, por lo tanto ya no te voy a pagar este ramo de aseguramiento. Y así viene, y están ustedes cumpliendo con la ley. Sin embargo, yo creo que debería de ser integral, porque esto debería de mandarse a su fondo en un momento determinado, y no simplemente decir que ya queda suspendido. Eso es algo delicado. Quienes no son pensionados, obviamente, que tienen derecho a algo, pues sí tienen algunos derechos. 750,249 semanas, servicios médicos, reembolso de su dinero y en un momento determinado inscribirse en el módulo 40. En un momento determinado, ahorita que ya estamos hablando de noviembre, poder alcanzar los requisitos que nos está pidiendo la ley para poder llevar a cabo la obtención de una pensión. Menos de 750 semanas, pues se me regresan las entradas, no hay servicios médicos, a ver cómo le haces, y puedes incorporarte voluntariamente al régimen obligatorio, módulo 40. Aquí la cuestión es, ¿tengo dinero o no tengo dinero para aguantar, cotizar en el módulo 40? Esa es una parte muy importante que mucha gente se engolosina, se ilusiona, sueña inclusive. Y ahí tenemos una serie de opciones que podemos considerarlas benignas y malignas. Una de ellas es, mi hermano tiene lana y me prestó para el módulo 40. Hay que avisarle al SAT, porque recuerden ustedes que cuando haya dinero movido, el SAT va a poner los ojos ahí. Tengo manera de justificar, es dinero que me prestó mi hermano, mi tío, mi hermano, mi pariente, pues. En general, ese dinero voy a utilizarlo para pagar módulo 40. Otras están manejando, yo te presto una cuestión hipotecaria y te financio el módulo 40 para que una vez que obtengas la pensión, me pagas con estas características así, así, asado, y cancelamos la hipoteca en un momento determinado. Esas son de las dos más connotadas. Tenemos las tramposas, las que están haciendo mucha gente de una manera descarada. ¿Cuál? Oye, pues yo tengo manera de buscar que te puedan hacer válidas tus inscripciones para irte a otro tipo de régimen y demás. Tengan mucho cuidado. Ese es un delito y se van a meter en broncas gratuitas. Entonces, ese tipo de cuestiones no los acepten. El tema de la cuestión hipotecaria de que me prestan para financiarme es un riesgo muy grande. Si me muero, me quedo como el perro de las dos tortas, sin pensión y sin bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no va a haber quien pague. Y al no haber quien pague, van a ejecutar mi casa. Entonces, piénsenle bien qué quieren hacer. Son unas pésimas decisiones que en un momento dado se pueden tener cuando la gente no mide las consecuencias de sus actos. Esta fórmula de cálculo viene desde la ley original del 97, muy simple, muy sencillita, cualquiera la entiende, hasta un abogado como yo lo está entendiendo. Pensión es igual a monto constitutivo es igual a pensión mínima garantizada igual a fondo necesario, decisión del Seguro Social, decisión del IMSS oyendo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y no hay una fórmula de esto. Entonces, ahorita con la reforma que hubo a la ley del Seguro Social del año 2020 en materia de pensiones, ya se aterriza y ahora ya vienen los montos. Ahí es importante considerar que esa tablita la dan del año 2020. Obviamente que mientras más baja, mejor, ¿verdad? Y volvemos al tema lógico, al tema naturalito. Menor salario, menor pensión. Menor salario, el Estado aporta la diferencia cuando se llegue a acabar mi fondo en materia de la nueva ley. A mayor salario, mayor pensión. Pero tengo que tener un reaseguro que tengo que comprar por ley una vez que me pensione. Y a mayor salario, menor pensión sin reaseguro en un momento determinado. Porque a lo mejor coticé, pero no tengo los requisitos que marca la ley para una pensión mayor aún con la nueva ley. Rangos. Si yo coticé toda mi vida laboral con un salario mínimo general, ¿cuál va a ser el efecto natural de una pensión? Es que me vaya considerando cuando menos mi cuantía básica anual, un salario mínimo general. Y por otro lado, como está la ley vigente del 97, me dice que tengo que promediar toda mi vida laboral.
Entonces me voy a ir a puro salario mínimo y obviamente que va a ser en rojo. Y me voy a tener que ir a la tablita que vamos a ver más adelante para que vean a dónde me puede llevar. Aún con semanas de cotización en una cantidad importante, eso y nada no va a servir para mucho. Viene el riesgo de quienes no adquieran un reaseguro y se queden solamente con su pensión mínima y obviamente estos cálculos van a estarse manejando de manera directa. Es algo sumamente delicado y grave. Entonces, vamos a considerar estos detalles que nosotros debemos de manejar en un momento determinado para poder salir adelante en las cuestiones que nos interesa y ver claramente lo que nos están ofreciendo, pero con todo y las consecuencias, no nada más la parte bonita, que sería el hecho de que ya tengo una pensión. Hay que ver si es la correcta, si no es la correcta, si la calcularon bien, si la calcularon mal. ¿Cómo está esa situación? Es muy importante. Seguimos con afiliados del 97, pensiones 2020. Aquí nos dicen 1000 semanas de cotización, 60 años o más, eso es lo que te va a tocar. Esta tabla está publicada en el oficial el 16 de diciembre del año 2020. Y aquí tienen ustedes el incremento de cuotas que habrá a partir del año 2023. Y estamos hablando ya del año completo de 2030. En el ramo de cesantía y vejez, que es la parte de la cuota patronal. Aquí en la parte inferior estamos manejándoles a ustedes la cuota que sigue pagando el trabajador, pero por lo que hace al patrón, aquí están obviamente los incrementos. Y tan mal hecha está esta tabla que, por ejemplo, con el segundo renglón, pues tenemos un efecto negativo. ¿Por qué? Porque un salario mínimo es mayor que las sumas y al momento que hablan de 1.5 salarios, de 1.5 UMAS, perdón, pues nos damos un efecto negativo. 144 pesos, que equivaldría a una cantidad importante en esta situación. Aquí estamos considerando los valores, estamos considerando el centro, ¿verdad? Y el importe de la UMA a la fecha. Estos son los datos que tenemos en este momento. ¿Qué pasa con nuestro costo laboral? Ya avisamos que va a haber en diciembre un evento para manejar una proyección del tema de las nóminas. Ya se les estará haciendo saber. Y también me recuerdo en este momento, por ejemplo, la petición del material del evento anterior, al igual que el de este. Decidimos que era más conveniente hacer la edición correspondiente y manejar el evento como tal, que lo pueden encontrar en la página de nuestro canal de Lincoln Sigleri, todo el material y todo el evento para que ustedes lo puedan considerar. Bien, tenemos nosotros aquí Seguro Social, Infonavit, el impuesto sobre nóminas que dependiendo del estado, ¿verdad? Inclusive las exenciones. Y tenemos aquí un aproximado, ya que hablaríamos aquí de carga tributaria. Si hablamos de carga social, sería Seguro Social Infonavit. Entonces, si hablamos del total que me está generando una bronca aquí de costo a la fecha, es este. Ahora imagínense ustedes con el incremento que hay de la cotización a el tema de las nuevas vacaciones que están por oficializarse en diario oficial, o bien qué va a pasar con el incremento al salario mínimo general, pues cuál va a ser la repercusión que vamos a tener nosotros en las empresas en general. Y como siempre, pues no se considera el verdadero y principal actor de todo ello, que es precisamente el patrón. Aquí está la dosificación de cuotas para el año 2023, una comparación con el año 2022 y obviamente que aquí nos genera el desconcierto de a dónde vamos a llegar en función de qué, de los importes que se van a pagar, porque obviamente quien más gane va a tener que pagar una cantidad mayor. No, aquí quien más pague va a tener que erogar una cantidad mayor, porque aquí estamos hablando de que es una cuota 100% patronal. Entonces hay que ver bien claro hasta dónde va a llegar esto para que no tengamos nosotros una sorpresa el día de mañana cuando veamos si realmente vamos a salir o no en los costos que estamos teniendo. Eso es algo muy importante. Aquí están las publicaciones oficializadas, cómo va a estar. Se acaba en 2030 para los que sobrevivan a esa fecha. Y aquí están los incrementos anualizados, 23 al 2030. Entonces, como ustedes ven, aquí de una manera muy populista, el trabajador sigue aportando lo mismo. Está bien, porque está muy castigado el trabajador y tiene una merma. Sí está bien, pero se lo recargas al patrón y el patrón, ¿a dónde lo va a repercutir? Al costo social. Y ese costo social, ¿quién lo paga? Toda la población. Todos lo pagamos. ¿Por qué? Porque si las tortillas son más caras, las tenemos que comprar o dejamos de comerlas. Si ya no me alcanza para la carne, pues me voy por el pollo. Y si el pollo ya está muy caro, pues me voy a tener que ir a manejar el tema simple de comprar otros productos. Recordemos que por ahí había unos sustitutos de carne que estaban muy económicos, etcétera, y después salieron las broncas del gluten, etcétera. O sea, nos presentan una cosa y después nos dicen, no, espérame, está mal. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con las decisiones alimentarias. ¿Qué pasa con los pensionantes? Insistimos, esta reforma es muy desafortunada porque dice que para poderte pensionar con la ley del 97, ubicarte en la tablita que trae esta misma ley, tienes que considerar todos tus salarios durante toda tu vida cotizante. Y esto obviamente que pulveriza estas situaciones. ¿Por aquí hay una pregunta o no? Preguntas. Ok, gracias. Entonces aquí vamos a los ejemplos. Tenemos aquí los salarios históricos. Aquí tenemos desde 1997, cómo andamos, ¿sí? A la fecha, frontera, centro, cómo andamos, cómo andaban los famosos salarios por áreas A, B, C. Ahorita ya tenemos A, eso es bueno, es malo. Yo creo que es bueno. La problemática es si lo pagan o no. Y si hablamos de un salario mínimo general, que es lo que decíamos hace ratito, en un momento determinado, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nosotros estamos viendo cuál sería el salario de 1997 al año 2022. Sacamos un promedio de 66 pesos. Imagínense ustedes para irme a la pensión. Y este es un salario. Si hablamos de 10 salarios, estaríamos hablando aquí de 10, es decir, 660. Vean ustedes en realidad cómo se le afecta en un momento determinado a el trabajador con este nuevo sistema del año 2020 con el actual gobierno. Si realmente les beneficia o les perjudica. Ahí creo que ya se ve muy claro si sí o si no es bueno. Salario 66, salario mínimo 172. Estamos hablando de un 30% del mínimo general, más o menos, ¿no? Y luego aunado a esto, tenemos nosotros las cuestiones de las veces de salario contra el tema de las sumas, cuánto va a ser. Y ahí vamos a ver los montos en un momento determinado de cuáles van a ser las pensiones a las que se pueden generar conforme a la ley del 97. Entonces, insistimos, aquí es una parte muy importante el hecho de que los jóvenes empiecen a contratar un fondo, una aportación a pensiones a futuro, etcétera, para poder asegurar en un momento determinado una pensión más atractiva. Aquí vienen ahora sí la tablita de las pensiones. Si estamos hablando de 1,000 semanas hasta 1,250 o más, recordemos que el requisito de la ley de 97 era 1,250, después empezó con 1,000, pero realmente fueron 750, como siempre aquí vacilando el gobierno. Aquí tenemos las edades. Aquí tenemos el salario base de cotización que se inicia con un salario mínimo general y después se compara con las UMAS. Entonces, cuando hablamos de 5 UMAS, si nosotros nos vamos a la ley de 1990, cuando se pone la tablita regresiva, pues estamos encontrando que se hablaba de 6 salarios. Y aquí estamos hablando de 5 UMAS. En la actualidad, una UMA es casi la mitad de un salario, 170 contra 90. Entonces, como ustedes ven, el impacto económico para el Seguro Social en un momento determinado es mínimo, es mínimo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dudas tienen? Ya vimos los requisitos de la ley de 43, 73, los requisitos de esta ley del 97, su impacto. ¿Qué dudas tenemos? Aquí tenemos nosotros los rangos. ¿A dónde nos van a alcanzar? Entonces puedo tener yo muchas semanas de cotización, pero si tenemos el caso de la gente que no está manejando, hay una situación. Tenemos preguntas, por favor. Sí, teníamos deshabilitado un poco el chat, pero pregunta David Garduño, ¿por qué se dice que las cuotas se aceptan en módulo 40? ¿Por qué dice que las cuotas se aceptan? Así es. Aquí lo que sucede es que yo me inscribo ante el mismo instituto con la contratación del módulo 40 y al momento que tengo el módulo 40 ya empiezo a pagar y al momento que empiezo a pagar con mi número de afiliación se me van acumulando esas semanas de cotización que yo esté pagando. Entonces es así de simple, esa es la clave de todo. O sea, yo trabajador, ya tengo 59 años de edad, tengo dinero suficiente para irme al módulo 40 a pagar la cuota que me diga el Seguro Social en un momento dado y que alcance yo una pensión. Voy con el seguro, le digo, mira, aquí están mis datos, aquí están mis semanas de cotización, aquí está mi número de afiliación, mi edad, todos mis datos. Quiero contratar el módulo 40. Y sobre esa base, ya el Seguro Social me dice, está muy bien, aquí está, tu cuota va a ser de tanto, ¿me pagas bimestres o me pagas anualidades? ¿Qué quieres pagar? No, pues te pago en un momento determinado las anualidades. Ok, pues entonces cuando se venza la anualidad, vienes otra vez. Ahí recordemos que hay una situación muy importante y muy delicada desde nuestro particular punto de vista. Yo pagué el año del 2022 y me muero ahorita en noviembre.
Obviamente que me falta un cachito ya nada más de diciembre y una semana de noviembre. Si alcancé ya las semanas de cotización, es un tratamiento. Si no alcancé las semanas de cotización, es otro tratamiento. Entonces me voy a quedar ahí como el perro de las dos tortas, insisto, sin mi lana porque ya pagué y aparte sin pensión porque no la logré. Entonces es importante que se considere ese detalle. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Dice Luz Rodríguez, entiendo que las personas que se dieron de alta en el IMSS a partir de julio de 1997, la pensión que el IMSS le dará será mínima. ¿Cuánto es? ¿Y no hay manera de subirla, dicha pensión? ¿O sí? Aquí está la tablita. Aquí nos tenemos que ubicar, tenemos que irnos a este antecedente, esta tablita, y tenemos que irnos a los salarios promedio de mi vida laboral. Entonces aquí el ejemplo que les pongo a ustedes es el salario mínimo general vigente en el año del 97 y hasta 2022. Y si sacamos el promedio, me da 66.06. Aquí no son las últimas 250 semanas, no son 500 semanas para el derecho, no. Aquí es, ¿cuál fue tu derecho cuando empezaste a trabajar en el 97 y te estás jubilando ahorita en el 2022? Ok, vamos a tu salario, son 66 pesos. Si hablamos nosotros de 66 pesos, ubíquense ustedes en el salario mínimo, pues no llegamos ni al salario mínimo. ¿Cómo la ven? Oye, tiene 65 años de edad, sí, pero pues no. Tiene las semanas de cotización y todo, pero pues se va a tener que ir al rango mínimo. Y aquí nos vamos a que, conforme esta tabla, inicialmente serían 2,600 pesos. Y si me voy a 1,250 semanas, serían 3,559 pesos mensuales. Y si nos damos al salario mínimo general, estamos hablando de casi 6,000 pesos ahorita en 2022. Entonces ustedes dirán si hubo o no una alevosía y ventaja en contra de los pensionantes con esta reforma originada por la ley de 1997. ¿Sí? Entonces ahí tengan muchísimo cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Y dice David Garduño, ¿el ahorro debe de ser en la misma Afore o es mejor por fuera? Y así es recomendable el ahorro voluntario mientras se alcanza la edad para inscribirse en el módulo 40. Sí, la recomendación es contratar un fondo por fuera, uno que tenga, que nos dé el 2%, 3% garantizado cuando menos, pues ya no vamos a tener las famosas reducciones o minusvalías que mandan en materia de afores. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Afore nos dice, tuviste 1,000 pesos de rendimientos, pero me debes 1,200 de mi administración. Pues encima de todo, de que no gané los 1,000 pesos, todavía tengo que pagar de mi fondo 250 pesos. Entonces lo mejor es irse por afuera con las entidades privadas. Hay seguros capitalizables muy buenos, hay en dólares, y no hablo de cantidades grandes, sino pequeñas, y que pues obviamente permiten una situación más holgada. Pero eso solamente es para los jóvenes que son organizados, que tienen capacidad de ahorro y obviamente que no tienen tantas necesidades apremiantes como para poder disponer de ese dinero a largo plazo. Porque también hay la otra, ¿no? De guardar el dinero y nunca volverlo a hacer. Y yo me pongo, por ejemplo, de niño, mi padre me abrió una cuenta, no voy a decir que en Bancomer porque no quiero que sepan, con 15 pesos, nunca se movió. Ahí tengo mi tarjeta, hace poco la encontré, ahí está, creo que está todavía en piedra ahí. Y esa tarjeta trae 15 pesos. Ya Bancomer, pues ya, como era de ahorro, ya valió. Pero pues al final de cuentas nunca la pude mover, ya nunca me acordé de esa cuenta. Con los jóvenes es exactamente lo mismo. Pueden tener dinero y después se les hace fácil pedir prestado, o con esta crisis que estamos padeciendo ya de hace varios años, pues empezar a disponer de esos fondos y al final de cuentas pues no se quedan con nada. Entonces lo mejor, insistimos, es un fondo alterno, una aportación voluntaria, como bien dice don David, pero de manera alterna a una entidad diferente a la Afore. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, no es que en la Afore da rendimiento. Pues sí da un rendimiento ahorita, pero cuando empieces a tener problemas de minusvalías, ahí es donde lo que pudiste haber ganado lo vas a perder y lo vas a sentir más una vez que te retires. Entonces, sugerencia, un fondo privado para pensiones. No hay otra. ¿Alguna otra pregunta? Y tenemos dos. Una es de Luz Rodríguez. Por favor, ¿nos puede decir cuánto se debe de pagar en el módulo 40 para recibir una pensión de 40,000 pesos mensuales si se tiene las semanas cotizadas y se tiene 60 años de edad? No, pues ahí a doña Lu le vamos a cobrar honorarios, porque eso viene más adelante. Tenemos algunos ejemplos para demostrar qué es lo que se puede manejar. Entonces, si me permite doña Luz, más adelante con todo gusto les ponemos esos casos que traemos ejemplos también. ¿Alguna otra pregunta? De Salvador, dice, no me quedó muy claro si solicité ayuda de desempleo y lo pago más adelante, no recupero las semanas cotizadas, o qué se puede hacer para recuperarlas. A ver, por ley
yo puedo pedir ese préstamo y por ley lo puedo regresar y me deben de restaurar mis semanas que me voló el Seguro Social con lo que yo haya dispuesto. Eso es por ley. Operativamente voy y pago y el Seguro Social no hace de manera automatizada esa devolución de semanas de cotización. Entonces, es importante que quienes estén pidiendo préstamos vayan y rectifiquen sus semanas de cotización para que tengan la certeza jurídica de que el Seguro Social está cumpliendo con lo que dice la ley. No es un compromiso directo del seguro, es un compromiso de la ley y es una obligación que le impone al seguro. Ok, ya te pagué. Bueno, pues entonces regrésale sus semanas de cotización. Entonces tengan ustedes mucho cuidado, porque aparte en todas las oficinas que hemos visto en lo personal, administrativas y médicas, existe ahí un letrerito que dice, oye, yo te puedo prestar, ten préstamos de tus afores, yo te lo tramito, etcétera, etcétera. Pues sí, yo te lo tramito, pero ¿con qué costo? Igualmente también, revolviendo un poquito los temas, disculpen, el tema de Infonavit, yo te puedo recuperar tu dinero, aun cuando no tengas ni pensión, ni tengas los 60 años de edad. Tengan mucho cuidado porque lo que normalmente están haciendo es sacar un crédito de Infonavit y se paga con sus propios fondos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo le debo al Infonavit, no, porque ya se aplicaron con los fondos y no mejoré mi casa. Entonces, ahí hay una cuestión de dolo, mala fe y evidentemente que estoy engañando al Infonavit. Tengan mucho cuidado con ese tipo de decisiones también. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento ya no. Ok, entonces vámonos aquí al tema de los nuevos afiliados. Hay gente que está ofreciendo dar números de afiliación con ley de 73 para que puedan exigir sus derechos, etcétera. Ok, muy bien. Ese en primera es un delito. En segundo lugar, encontramos nosotros ya en varios lugares donde son escritorios públicos y demás, los sellos de clausura por falsificación de documentos. Aquí es muy importante, todo el documento que yo presente en la actualidad, como es electrónico, hay una constancia en algún lado del ciberespacio. Y por lo tanto, yo puedo presentar ahorita mi número de afiliación, que es la ley de 73, y ahí está, porque hay una historial. Pero cuando alguien me dice, oye, yo te puedo ofrecer que nazcas en el 73 en cotizaciones al IMSS, está perfectamente equivocado. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. El primer problema que hay es que en la ley de 73 no había la preafiliación voluntaria, es decir, recuerden ustedes que el Seguro Social dijo, oye, los estudiantes que no tengan número de afiliación, entonces vénganse aquí a inscribir y después consiguen patrón. Ok, se me hace justo y razonable para que cuando venga un muchachón ya traiga su número de afiliación y no tenga que darlo de alta yo en el seguro. Me refiero a alta al tema afiliatorio. Simplemente lo inscribo ya como una relación laboral existente y queda afiliado de manera inmediata. En la ley de 73, en la ley de 43, el requisito indispensable es darse de alta con un patrón. ¿Cómo van a dar de alta a un patrón si ya no existe, no lo conocen, no saben, registro patronal, etcétera? Entonces, no se metan en broncas. Esas planeaciones no son legales, son completamente fraudulentas y al único que van a fastidiar es a la persona que se quiere pensionar así, obviamente, y al rato va a tener que tener vacaciones en el oriente, en el sur, en donde quieran, ahí en Lerma, no sé, donde ustedes gusten y manden. Entonces no se metan en broncas y tengan mucho cuidado. Por eso traemos este ejemplo. A la fecha son 25.25 años de la ley, 1997. Si a mí me contratan de 18 años de edad, ahorita tendría yo 25 años de edad. Me faltan 17 años de edad, cuando menos, para seguir cotizando, seguir trabajando. Entonces, cuando me dicen, oye, yo te puedo dar de alta, espérate, pues, ni la edad. Por eso cuando pusimos el anuncio de que, oye, con 40, 50 años se puede obtener una pensión, vamos a ver si es cierto o no. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque lo que nos están manejando, evidentemente, si todo es legal, vamos a ver cómo sí se puede o no dar. Si es completamente ilegal, ni se metan en broncas, no compren problemas, porque ahí se le está haciendo un daño muy grave al Seguro Social desde el punto de vista jurídico y es completamente materia penal. Entonces ahí hay delitos que van a ser repercutidos en contra de quien lo esté tratando de obtener. Viene el otro caso, siguen los mismos 25 años de existencia de la ley, me contraté, soy un joven de 24 años, pues 24 más 24, pues nos dan 49 años y cacho,
Aquí hay un error, díganme cuál es. Por ahí ya vimos algunos contadores, díganme cuál es, a ver si es cierto, para ver si los estoy durmiendo o no. Si se ve o no se ve. Aquí son 48, ¿no? Y aquí serían 11 años y medio, cuando menos para poder llegar a los 60. Entonces todavía me falta un gran trecho para seguir laborando. Ahí va un caso más complicado. Son los años de la ley. Me afiliaron en 2016. Tengo 24 años y tengo 412 semanas de cotización. Obviamente que son mis 24 años más los 7 años de cotización, son 31, casi 32 de edad. Me faltan 28 años para 60 y obviamente las semanas necesarias para llegar a 1225. Ustedes me van a decir, no, es que la ley dice 1000. Estoy de acuerdo con el que dice 1000, pero no se les olvide la tablita. Aquí están las 1000 con un monto y aquí están las 1250 o más con un monto mayor. Entonces, por eso es importante considerar cuántas semanas tengo yo en realidad. ¿Para qué? Para que eso me repercuta a mi favor en los montos. Y estamos hablando nada más de la ley del 97. Módulo 40. Aquí lo que nos hacen una pregunta ahorita, ¿no? Nos dice las 52 semanas de cotización previas. Ejercer el derecho aquí en lugar de un año son 5 años en esta ley del 97 y pagar las cuotas correspondientes, que son invalidez y vida, el artículo 25 para los gastos de pensionados y jubilados, enfermedades y maternidad, y obviamente cesantía, vejez y retiro. El importe total hasta este año del 2022 es del 10.75%. Entonces, si yo quiero retirarme ahorita, con 60 años de edad, con un salario atractivón, tengo que irme ahorita de volada al Seguro Social y decirle, oye, ¿cuál es el tope en el que me puedo inscribir en el módulo 40 y te pago una anualidad? Porque ese es el problema. ¿Cuánto dinero tengo para poder cubrir el módulo 40? ¿Hasta dónde me aguanta la gasolina? Esa es la consecuencia natural de si tengo o no fondos para llevarlo a cabo. Y aquí tenemos nosotros el tema de las cuotas en un momento determinado, que como ya lo dijimos, está dosificado del 2023 al año 2030, ¿sí? Y aquí está cómo se va a ir manejando los importes, obviamente de la aportación patronal. Hay una pregunta. Por favor. Pregunta Luz Rodríguez. En este momento, ¿cuál es el salario tope para cotizar una pensión alta? Estamos hablando de 25 UMAS, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya le debo 2 a doña Luz, con todo gusto en los ejemplos. Aquí recordemos nosotros parte de la publicidad que se mandó, no nuestra, sino que se está en el mercado. Dice, si tienes 52 semanas cotizadas en la ley de 73, si tienes 45, 50 años de edad cuando inició la ley del 97, tenías 20 años o 30 años. Si quieres una pensión de la ley, debes de tener 500 semanas de cotización. Entonces me faltan 448 semanas de cotizaciones para alcanzar la ley de 73. Recordemos nosotros que yo, que inicié con la ley de 73, dejé de trabajar y después me recontratan, debo de cotizar cuando menos otras 52 semanas, es decir, un año completo, con una relación real, jurídica, sin ningún problema, y recupero esas semanas de la ley de 73, las que sean 52 o menos. Aquí lo importante es, soy 73. Ya las tengo, ahora sí tengo que cubrir los requisitos y me voy a las 500 semanas sin ningún problema. Pero todo tiene que ser jurídico. Sabemos por ahí que había planeaciones y alguien decía, no, es que yo les puedo decir a las amas de casa cómo recuperar sus semanas y todo eso, ¿no? Pues qué gran genio. Que las inscriban en el Seguro Social, que busquen quién las inscriba y ya con eso pueden ustedes recuperar sus semanas de cotización, etc. Espérame, esa es defraudación. Porque si no hay una relación laboral real, el inscribir a alguien también es una afiliación de carácter fraudulento. ¿Y eso a dónde los lleva? Al bote. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no corresponde a un hecho real. Y eso está mucho antes del artículo 69b de Código Fiscal, la famosa materialidad y todos esos tipos de detalles, sino que se encuentra dentro de la misma ley del Seguro Social. Entonces, el hecho de inscribir a alguien que no es trabajador es gol. Sabemos históricamente, quienes ya pasen de 18 años como su servidor, recordarán las famosas hojas cafés, las liquidaciones cafés del Seguro Social. En esas hojas de repente aparecía Pedro Pérez. Chillón dice, ¿Pedro Pérez quién es? Ojo, si quien tuviera la obligación, necesidad o quisiera revisar la liquidación encontraba a Pedro Pérez, ponía el aviso, oye, ¿quién es este? Pues quién sabe. ¿Por qué? Porque de repente aparecía un hombre y había dos conductas. Uno,
cancélalo, acláralo, o bien paga, porque son actos de Dios. Le tenían mucho miedo al Seguro Social. Ya, pagaban. Y después Pedro Pérez ya se desaparecía. O bien les daban soluciones mágicas, muchas veces, o los pésimos asesores, o la misma gente del Seguro Social. Pues presenta el aviso de baja. Pues en ese momento reconozco la relación. Si no es mío, voy y le digo al seguro, no es mío, y aquí está por escrito, y te digo por qué no, etcétera, etcétera. Pero pues, muchas empresas no se daban cuenta de esos nombres. ¿Por qué? Porque alguien mañosamente los incrustaba en las empresas que no se fijaban en sus liquidaciones, y ahí aparecía Pedro Pérez, Pancho López, Juan Charrasqueado, ahí aparecían. ¿Por qué? Por la falta de cuidado en las liquidaciones del Seguro Social. Ahorita, con el año 2014, con el nacimiento de la cuestión de los famosos recibos timbrados de nómina, hay un amarre absoluto, Ahí, por ejemplo, un pseudo especialista, yo les decía, no, es que la nómina es muy peligrosa por la cuestión del Seguro Social. No, es que, ¿qué tiene que ver la nómina con el Seguro Social? Dije, híjole, y es especialista en Seguro Social. Dije, no, hombre, este muchacho es muy brillante. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente en ese recibo aparece cuánto gano, qué días gano, cuál es mi retención y cuál es en un momento determinado lo que voy a pagar en función de esas percepciones. Por eso es importante la timbrada. Otra gente me decía, no, es que en el Seguro Social no existe la obligación de los recibos de nómina. No. En el Seguro Social no, pero en la Ley Federal del Trabajo sí. Y peor aún con las coordinaciones que se han ido dando en estas situaciones tan especiales que se han originado precisamente por las conductas que han desplegado los patrones en muchas ocasiones por errores, por equivocaciones o bien de una manera muy equivocada y muy tendenciosa. Entonces hay que tener cuidado. Los datos de las UMAS. Hay una pregunta. Por favor. ¿Puede renunciar a una pensión temporal? No es por riesgo de trabajo y es muy baja. Para inscribirse en la modalidad 40? A ver, vamos por partes. La pensión por riesgo de trabajo no tiene ningún problema con las pensiones por edad. Son cosas diferentes. Entonces, se puede tramitar, inscribirse en el módulo 40 sin ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, eso es todo. Ok. Aquí para Doña Luz, dedicada esta canción. Nosotros tenemos los años de las famosas UMAS. Ustedes me pueden decir, es que ¿desde cuándo existían? Bueno, pues aquí estamos viendo las cuotas que tendríamos que haber pagado en función de las sumas y obviamente el salario promedio que estamos manejando. Y aquí estamos anualizando la aportación. De 2016 tendría que tener yo en mi Afore la cantidad de 400,000 pesos. Con 500 semanas de cotización, mi pensión sería de 2,039 conforme a la tablita que hemos manifestado. ¿Sí? Aquí están los 2,039 y si tengo 1,000 semanas, mi pensión sería de 2,183. Aquí yo quiero que me digan por qué se consideran 500 y por qué se consideran 1,000. ¿Quién está ahí? Que me diga dónde está el truco. ¿Dónde está el truco? Y podemos nosotros ahí analizar un poquito mayor, porque aquí hay algo muy simple. Pone Luz Rodríguez, si tiene 500 semanas cotizadas, ¿es porque tiene pocos años cotizados? Fría, porque las 500 semanas son de la ley del qué. ¿Cuál ley es la de las 500 semanas? Sería la ley de 73, ¿no? Y si tengo 500 semanas, pues obviamente no me alcanza. Si tengo 1,000 semanas, pues si ustedes ven, son el doble, son 20 años de cotizaciones para 2,183. Entonces las cantidades que yo pude haber ahorrado, aquí están 400,000 pesos, para darme 2,000, pues me va a alcanzar para un chorro de meses. Igualmente, aquí seguimos manejando los importes, ya con una cantidad mayor. Aquí tengo 1,000,000, con las 500 semanas tengo 8,200 pesos, con 750 mi pensión sería de 16,000 y con 1,000 mi pensión sería de 23,000. Y aquí estamos hablando de ley de 73, considerando la ley, obviamente, en la tablita nueva que se manejan las UMAS. Recordemos que hubo una controversia en donde, ¿cuál es el tope de cotización? Gracias a una persona completamente ignorante del tema de pensiones. Salió su pensión y dijo, no, es que aquí dice que son 25 salarios. Y tramposamente yo le puse 25 salarios. Entonces, cuando va al Seguro Social y viene el pleito y van a juicio, etcétera, etcétera, el Seguro Social le dice, es que fue por el promedio y sobre el tope de los 25 salarios, lo que se esté manejando. Este amigo necio, recuerden ustedes que tuvo que salir el director del Seguro, la Suprema Corte, el Ejecutivo, a aclarar que eran 25 veces en función de la cotización, no 25 veces el tope de la pensión, que no es lo mismo. Ahí ventajosamente la gente dijo, no, es que me toca 25 salarios porque coticé con 25 salarios. Y no era así. Esa situación también fue muy desafortunada por esa gente sin medir las consecuencias.
¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por el momento no. Ahora vamos a confundirlos con más ganas. Mire, caso 1, tengo 60 de edad, 1250 semanas. Baja el 10 de julio del 2015. Cotizaciones 73.97. Vamos, coticé con ambos regímenes. ¿Procede que me den mi pensión, sí o no? Dice Luz Rodríguez que sí procede. Sí procede porque tengo las 500 semanas que me pide la ley de 73. Entonces todavía tengo 1250 semanas. Oye, pero te di de baja el 10 de julio del 2015. La ley nos habla de conservación de derechos de la cuarta parte de los periodos cotizados. Entonces, ¿quién me ayuda para decirme cuál es la cuarta parte de 1250? A ver, no me ayudaron, van a ver. Estaríamos hablando de 6 años. Puedo yo conservar, y si me dan de baja el 10 de julio, tendría yo haber puesto la oportunidad de tramitar mi pensión en los 6 años siguientes. Ahora bien, me vuelven a contratar, pues reactivo completamente mis semanas de cotización, porque siguen incrementándose. Entonces sí tengo derecho con la ley de 73, que es más benévola que la del 97. No sé si es pregunta de Verónica. Pone, ¿tiene que recuperar derechos? Es importante recuperar derechos para poder llevar a cabo los trámites de la obtención de una pensión. Insistimos, en este caso, a este amigo se le vence el periodo en el año 2021 porque son 6 años. Insisto, procedimiento 1250 entre 4 y luego eso lo dividimos entre 52 para sacar los años y nos dan 6 años en números cerrados. Entonces, si me dan de baja en el 15 más 6, yo tuve chance hasta julio del 2021 para haber promovido la obtención de una pensión. No sé si me esté dando a entender o no. ¿Por qué? Porque eso se llama conservación de derechos. Es el 25% del tiempo cotizado el que yo tengo derecho a conservar mis derechos. Entonces, al momento que ya llegué yo a ese término, a ese tiempo, nosotros generamos un problema importante. ¿Cuál es? El tema fundamental de todo ello es si sé o no sé de este derecho el que yo tengo. Obviamente, si en lugar de 1250 tengo 1500, pues tengo un periodo mayor de conservación de derechos y yo podría alcanzar a tramitar mi pensión. Aquí la problemática que se me presentaría es que se considerarían las últimas 250 semanas de cotización y es donde el salario, a pesar de que pude haber cotizado en 25 salarios en su momento antes de que nacieran las sumas, me ven pulverizado en función de ¿qué? Del histórico de los salarios. Entonces hay que tener en consideración ese detalle. No tengo el reconocimiento de derechos, pues no tengo cotizadas, estoy empezando de cero. Por eso es importante recuperar las semanas cotizadas, pero siempre y cuando se trate o de conservación de derechos o de una relación laboral real, para que no se metan nunca en problemas. Recordemos que el módulo 40 en la vigente ley del 97 nos habla de 5 años. La anterior de ley de 73, la de 43, nos hablaba nada más de 12 meses. Entonces tenemos una ventaja ahí importante. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, pone Luz Rodríguez, o sea que la conservación de derechos siempre será de 6 años. No, la conservación de derechos son el 25% de mis semanas cotizadas. Listo, vamos a la operación. 1250 entre 4 nos da a 312.5 semanas de cotización entre el 52, que es el año. Así es como obtenemos los 6 años. Si en lugar de 1250 fueran 1500, dividimos igual 1500 entre 4, igual, entre 52, igual, nos da 7.21 años. Y entonces nos damos al año 22, ¿sí? Entonces, ¿sí quedó clarito o no? Tenemos otra pregunta. Bueno, dice Luz Rodríguez que sí, sí quedó claro. Gracias. La otra Sí, pregunta adelante. dice Verónica, sí está bien explicado, muchas gracias. Otra duda, una vez recuperado los derechos a través de reactivarse en esquema obligatorio, 52 semanas, ¿ya se puede escribir uno en el módulo 40? Una vez que esté dado de baja yo como trabajador, sí puedo. Porque es uno de los requisitos, estar dado de baja en el IMSS. Porque si estoy dado de alta en el módulo 40 y me vuelven a recontratar, en ese momento también se cancela el módulo 40, ¿vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? Por el momento no. Ok, caso 2, aquí tengo 65 años de edad, 1250, salario promedio, alcanzo la pensión garantizada y todo con ley del 97. ¿Procede o no procede? Pues claro que sí procede, ¿no? ¿Por qué? Pues
estoy cumpliendo todos los requisitos, tengo los fondos, recuerden ustedes, tengo las semanas mínimas, máximas, es decir, de 1,250 para arriba, ya tengo este tope, lo mayor, y coticé solamente en el 97. Entonces aquí el punto clave es que haya cotizado con salarios importantes desde que ingreso al Seguro Social, lo cual es imposible. Si yo soy un chavalón de 18 años, es mi primer trabajo, no me voy a ganar los 25 UMAS, voy a ganar quizá 2 o 3, 4, ¿verdad? Entonces es importante considerar la realidad. Caso 3, este está ya más complicado. Tengo 65, 1,500 semanas cotizadas. Afore, tengo 300,000 pesos del IMSS. Salario promedio, 298. Pensión garantizada, 4,870 pesos. Mis 370,000 pesos entre la pensión que se menciona garantizada, que son los 4,800, me da 61.6 meses. Entre 12 meses por el año me da 5.13 años. ¿Procede o no procede? Y luego viene, aquí me falló la lámina porque tenía que aparecer al final, que si me voy con la ley del 73, porque si tengo derecho lo puedo hacer, me tocarían 8,505 pesos con los datos actuales. Entonces, ¿cómo ven ustedes? 4,870 por 5 años u 8,505 por toda mi vida restante. Considerando que tengo 65 años de edad, estoy más o menos de salud, pues la esperanza de vida cuando menos será de 15, cuando menos. Y eso ya barato si me porto bien. Si me porto mal, pues quién sabe cuánto será, ¿no? Pero cuando menos 15, en cambio aquí nada más tengo 5. Para que vean ustedes la diferencia tan importante entre una ley y otra. A pesar de la modificación del año de 1990, que ya habíamos mencionado. Caso 4, 65, 1,500, 450,000 pesos, pensión garantizada 4,870. 450,000 pesos entre la pensión garantizada me alcanza para 92 meses. Esto se vuelven 7.70 años. Si me voy por la ley anterior, me tocan 8,505 pesos. Entonces, como ven ustedes, es muy, muy importante e impactante la diferencia en las pensiones con la ley anterior y con esta ley. Paso 5, 65 años, 1,250 cotizadas, IMSS 450,000 pesos, salario 5 UMAS, pensión garantizada 8,000 pesos. Entonces dividimos nosotros, aquí hay un error, ¿cuál es? Y nuestra pensión sería de 10,000 pesos contra 8,000 y los años correspondientes. ¿Dónde quedó la bolita? En este caso 5. Entonces nosotros vemos las diferencias. Las pensiones son muy impactantes. Son 2,000 pesos que nadie se los regala, pero sí tienen derecho. Caso 6. Tengo 60, tengo 500 semanas, salario promedio 5 UMAS. ¿Procede o no procede? Aquí tenemos nosotros en algunos casos, y me atreví a poner este ejemplo de 60 años de edad, porque hay gente que es satélite. Las dan de alta, las dan de baja, las dan de alta, las dan de baja, las dan de alta y las dan de baja. Y puede ser con la misma empresa. Entonces ya cotizó sus famosos 10 años, que son las 500 semanas, campechano entre la ley de 73 y la vigente ley. Y si nos vamos nosotros por el monto de las UMAS, que son 5, su pensión sería de 5,198 pesos, si es que se quisiera ir. Obviamente que si el señor llega a los 65 años de edad, en donde dijimos que la pensión sube al 100% de la que le corresponda, evidentemente que estos 5,000 pesos se incrementa. Caso 7, los mismos casos, nada más que el salario es mayor. Si nos vamos a 10 UMAS, tenemos aquí 5,000 pesos. Caso 8, misma situación, promedio 20 UMAS, nos vamos a 9,000 pesos. ¿Por qué? Porque aquí depende, insisto, de las últimas 250 semanas de cotización. Vienen las problemáticas más graves. Hay una pregunta. Por favor. Disculpe. ¿Cómo está? Dice David Garduño, ¿cómo están las cosas en el gobierno? ¿Es posible que lleguen a dejar de pagar las pensiones y jubilaciones y desproteger a los pensionados? Recordemos que por ahí subimos un capítulo de la modificación a la ley de presupuesto hacendario, en donde se le da la oportunidad de que el gobierno pueda elegir de dónde agarrar dinero. Y viene el tema de la nota del préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, donde se habla de pago de pensiones. Entonces, si nosotros juntamos eso, más las 2 tentativas de homicidio de acabar con las Afores que ha habido el año antepasado, el año pasado y por parte de gente del partido en el gobierno, de que el gobierno las administre, pues estamos viendo nosotros que saben gastar, pero no saben cómo generar. Independientemente de los resultados que presumen,
del SAT y demás, en donde las empresas se arreglaron y están pagando, pues sí que bueno, si deben que paguen. Y si hay controversias, sobre todo de planeaciones, que para mí, en lo personal, la planeación fiscal se acabó en el año 2014 con la forma de establecer las nuevas normatividades fiscales, y las únicas planeaciones son aprovechar los beneficios y ventajas que pudiera traer la ley, pero de una manera ya muy sencilla, ya muy evidente. Entonces, si se habla de quitar y volar los fondos, esa parte de esa ley, que inclusive alguien nos puso por ahí en el canal de Consiglieri, si no tiene datos, no hable nada más por hablar. Pues no es que tenga datos por hablar, están las iniciativas, están el tema de las famosas, se me fue el nombre, son agendas, pero vamos, las agendas legislativas se llaman, les debo el nombre, en donde están las sesiones y qué se está programando para poder discutir, y en esas vienen las modificaciones en donde se le da manga ancha al Ejecutivo Federal para disponer de los fondos necesarios que requiera, de donde él quiera. Y entonces luego levantaron la mano las gentes de los fondos de el IMSS y del ISSSTE. Dijeron, oye, espérate, no. Y salió inmediatamente la autoridad a decir, no es cierto, mire, no vamos por ahí. Pero salió el lobo feroz diciéndole a las personas, ¿no? A los clientes, no va por ahí. Pues entonces que lo pongan expreso. Si no va por ahí, que diga también la ley, podrá disponer de los fondos necesarios, exceptuando todo lo que corresponde a las reservas del IMSS y del ISSSTE, pero no lo quieren poner. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues simple y sencillamente que si seguimos con la pasividad, nos van a llevar al baile. Entonces, sí hay un riesgo, sí hay un riesgo, porque este gobierno se está acabando toda la lana, está acabando con fideicomisos, con presupuestos. Recordemos nosotros que había por ahí lo de desastres, y se quitó, había el tema de víctimas, también se quitó, una serie de detalles que están ahí generándose muy delicados. Entonces, hay que cuidar ese detalle, hay que darle seguimiento y poder obtener en un momento determinado una certeza jurídica que este gobierno no está dando. Y por eso son las protestas inclusive de carácter internacional. Entonces, aguas, esperemos que no, pero la idea es que sí. Inclusive la idea también es hacer uno solo. Ya prácticamente con el hecho de que el Seguro Social atienda a la población abierta, está demostrando que la Secretaría de Salud no sirve. Ya está demostrado. Y luego viene la otra, la renuncia de Senacica, ¿no? Es un tema muy importante, muy delicado. ¿Por qué? Porque abre la frontera para que llegue lo que sea. Oye, pero hay alimentos contaminados y todo. Si no te gusta, vete, pues mejor me voy. Ahí nos vemos. Y ahí tenemos todas las renuncias que ha habido en este gabinete. Ha sido precisamente por controversias con el Ejecutivo Federal. Entonces, solamente los que son leales al Ejecutivo pues, son los que mantienen ahí, ¿no? La esperanza de seguir con hueso y seguir chupando del presupuesto. Pero ahí en fuera sí tenemos un broncón tremendo. Entonces, aguas. Tengo 40 años de edad. Si quiero una pensión de 75, ¿qué necesito? Ojo, tengo 40 años ahorita en 22. Coticé una semana en ley de 73. Tengo 1925 semanas cotizadas. Está bien, excelente. ¿Cómo vas a tener 1925 semanas si tienes 40? Tengo 52 cotizaciones para recuperar mis otras 52. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley. Y necesito cotizar 1821 en el módulo 40, que son 35 años. Más serían 75 años de edad completos. Entonces, si nosotros vemos esas planeaciones que nos están vendiendo y nos dicen vas a cotizar con el salario más alto y tu pensión pudiera llegar a los 75,000 pesos. Este ejemplo número 9 es el que están comercializando muchísimas gentes y está despertando obviamente la inquietud, ambición, necesidad, como ustedes le quieran llamar, bajas pasiones, para hacerme de 75,000 pesos. Está perfectamente mal hecho. ¿Qué errores aprecian ustedes? Ahora sí, hasta que no me contesten, no le seguimos. Pone David Garduño, újule. Miren, siempre céntrense en la edad. Si tengo 40 años y tengo 1925 semanas, simplemente vamos a quitarle 25 años de la vigente ley del Seguro Social. 25 años por 52 nos dan 1,300 semanas cotizadas, si es que me mantuve yo con la vigente ley. Y como vengo del anterior, pues obviamente que pues tendría yo una edad, son 40 menos 25, estaríamos hablando de que yo tenía 15 años cuando me afiliaron al Seguro Social, para que vean ustedes las incoherencias de las planeaciones que venden. Entonces, mis semanas a cotizar serían 1925, al margen de que ya recuperé las que tenía, y mi promedio es el más alto, 25 UMAS. Pero con los 35 años de
cotizaciones y demás que requiero para poder llegar a las 1925 semanas de cotización, pues entonces ya no me fui a los 40, sino me fui a los 75 años de edad. Y entonces mi pensión sería de 75,000 pesos. ¿Pero en qué año? ¿En qué año? Si estamos hablando que me faltan 35 años, estaríamos hablando del 2057. Para que vean ustedes cómo venden sueños irrealizables. Aquí los números están bien, aquí la bronca es la edad, la coherencia de una edad, Entonces vean cómo los enredan en muchas ocasiones, como dice don David Újule. Pues sí, no, y nada más me tienes que dar tanto. No, pues suena bien padre, ¿no? Sabemos que la consulta mínima por este tipo de trámites son de 15 a 25,000 pesos. La consulta, no que les den la resolución, sino simplemente la consulta. Y es si se puede o no se puede. Entonces imagínense cuánta gente está cayendo en este garlito. ¿Qué elementos negativos encontramos de las pensiones? Obviamente la inflación, que es el incremento al salario mínimo general, la calidad de vida. Si yo tengo una percepción ahorita de 10, 20,000 pesos, mi nivel de vida es 1. Si se me baja, recuerden ustedes que la pensión, la teoría que tiene es, como ya estás en una edad avanzada, pues ya no tienes obligaciones de hijos y demás porque ya salieron adelante. Eso es lo que dice. Pero ¿qué tal si me caso a 60 años con una chamaquita de 20 y tenemos descendencia? Ahí lo que sucede, bueno, pues entonces ahí requiero fundamentalmente de proteger al nuevo ser. Y cuando menos van a ser 18 años. Entonces a mis 78 años apenas va cumpliendo 18. Entonces ya tuvo que haber pasado la famosa la formación anticipada a la primaria, después la primaria, la secundaria, el bachillerato o la preparatoria y la universidad, acabando una carrera quizás entre 20 y 22 años. Entonces todavía a los 18 no he acabado, me faltan 5 años cuando menos más. Entonces vean ustedes cuáles son las situaciones que se pueden generar de esta situación tan generalizada. Aquí cuestiones subjetivas, como el caso que les planteo de mi edad y me caso con una chamaquita y tenemos descendencia, pues aquí la cuestión es un caso adicional y mi pensión puede ser que no me alcance. Oye, quiero manejar mi módulo 40, insistimos, ¿cuánta lana tienes y hasta cuánto te va a alcanzar? Que era una pregunta de doña Luz. Y otra pregunta de don David, que no se eliminen las pensiones de 73. Al gobierno le convienen ya las que están ahorita y que metió, porque aún así de 97 bajan mucho las pensiones. Entonces aquí están ya 3 de las 3 preguntas que nos hicieron favor de hacer. Nada más nos dice doña Luz, ¿cómo debo de pagar? Insistimos, si es módulo 40 ahorita, 10.075. Ahorita, para el año que viene es otra cantidad. Julio 97.30, 1,000 semanas, incremento de 25 cada año hasta llegar a 2031, 750 semanas que empezó y cómo se van a seguir manejando. Las tablitas, ¿sí?, que vamos a manejar. Aquí hablamos de los importes que hay en cesantía y vejez, cuánto va a costar para cada quien. Y aquí está el módulo 40 en el 2023. Nos decía doña Luz, 25 UMAS, pues nos vamos a ir a el 11%. Y ahorita para el 23 se va al 4.241 y hay que sumar todas las cuotas que se debe de pagar. Recuerden ustedes que se paga esto solamente cesantía y vejez. Tenemos que adicionarle lo que corresponde a invalidez y vida, artículo 25, retiro. Entonces nos hablamos ya no del 10.75, sino hablamos del 11.166% de las famosas 25 UMAS, que equivalen actualmente a 2,405 pesos. Entonces, si hablamos de 2,405 pesos, la cuota mensual sería a partir del 23 de 10,000 pesos 201.70. Entonces, esto es lo que tendría que pagarse, doña Luz. Y si tengo 60 años, pues tendría yo que pagar esto por el tiempo que yo considere conveniente. Entonces, estos son datos actuales y esto es proyectado al 2023 con las tasas vigentes del 22. Las primas sí son las integradas, como menciono, cesantía y vejez, retiro, artículo 25, invalidez y vida. Aquí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, hay una pregunta de Aurelio. Por favor. Comenta que ¿qué tan cierto es que el SAT premia por tener un fondo de ahorro para el retiro, que porque ya no podrá pagar las pensiones? Y mencionan que la inflación está bajando, pero en octubre tenía 8.4% y hoy en noviembre está en 8.14%. ¿Cuál control? Otro panorama, ¿qué pasaría si se declara en bancarrota México
¿Qué pasaría con los pensionados y con los que están en trámite de? Bueno, aquí el tema de qué pasaría con los pensionados, vamos a empezar al revés con las preguntas. ¿Qué pasaría con los pensionados? Pues el primero es chillar, porque ¿a quién le cobro si ya no hay dinero? Sí me deben, pero no tengo. Debo, no niego, pago, no puedo. Entonces es un problema jurídico muy fuerte, ya ha pasado. Y tenemos de historia los movimientos armados que ha habido en México, ¿no? Que curiosamente, vamos a hacer un pequeño repaso, vino la independencia, la hicieron los españoles. Y no es que sea antinacionalista, al contrario, quiero mucho a mi país. Pero los que estaban aquí eran los que vinieron de allá y son los que la hicieron. Viene la revolución y ganan los mismos. ¿Por qué los mismos? Porque quien quedó, Carranza era del Ejército Federal, Obregón, Calles eran del Ejército Federal, Cárdenas era Ejército Federal. Entonces, ¿quién perdió? Mucha vida, mucha gente ilusionada, entusiasmada, etcétera, etcétera. Vienen las cuestiones de que pues tengo crisis y ni modo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Pancho Villa llegó a sacar sus propios billetes en el estado de Chihuahua y detalles de ese tipo. ¿Por qué? Porque no hay fondos. La lana es la lana. Y si en este gobierno se declarase esa situación tan especial, pues obviamente que tendríamos un problemón social enorme, enorme. ¿Por qué? ¿A quién cobro? ¿Cómo me mantengo? Entonces tendríamos aquí la ley de la selva, el más fuerte contra el más débil. ¿Por qué? Yo tengo que comer, tengo que llevarle a mi casa. Eso yo creo que eso es algo muy delicado. El otro tema, la inflación. Recordemos que la inflación es oficial, no es real. Y la mejor muestra de ello, vayan ustedes a comparar productos. No sé quién tenga la cuestión de guardar tickets de compra de años anteriores y vean si ubican el mismo producto, cómo se ha incrementado el precio. Y les pongo un ejemplo, el aceite doméstico. El aceite doméstico andaba entre 18 o 20 pesos, ahorita anda entre 50 y 100 pesos. El aceite normalito de comida. Entonces, ahí vemos si realmente el impacto inflacionario es real o no es real. Yo como pensionado gano 10,000 pesos, vamos a poner. Sí, pero para 10,000 pesos me alcanzaba para gastar bien en mi casa y poder adquirir alguna cuestión ya de esparcimiento, llevarme a mi familia a comer tacos a la esquina, ¿no? Un gastito adicional, otros 500 pesos, 1,000 pesos, no sé. Ahorita con la crisis, los tacos que me valían 10 pesos ahorita valen 15. Entonces una de dos, o comen la mitad, o no compramos tacos, o hacemos una cooperacha para generar comida y hacer nuestros tacos caseros. Eso es lo que se está resolviendo, por eso es que los negocios se están contrayendo, ya no hay muchos clientes. Entonces, así es como se maneja la economía. Ya no me alcanza para pagar, empiezo a cerrar. Ya no me alcanza para pagarle a los empleados, los empiezo a despedir hasta que pueda yo sobrevivir. Ya no puedo sobrevivir, ahí nos vemos. Entonces son cuestiones muy importantes, muy delicadas. Muchas gracias por esa pregunta porque es muy importante histórica. Perdón. Aquí tenemos las semanas de cotización. Otro ejemplo, una tablita muy interesante. Con la ley, obviamente, de 73 y la ley del 2000, del 97. Aquí obviamente que con esta ley pues no tenemos nosotros con la edad, mientras no cumpla 60 años no tengo derecho a pensión alguna. Cuando tengo los 60 años ya tengo derecho a una pensión. Y aquí veo cuándo estoy aportando, cuándo estoy manejando. Y si vemos son cantidades estratosféricas en muchos casos, suponiendo obviamente unas cotizaciones de hasta 25 veces. De hasta 25 veces. Entonces, si yo tuviera, ojo, que esta es una locura y es un ejemplo exagerado que puse yo, 2,500 semanas, que 2,500 semanas se vuelven 48 años de trabajo, que sí hay gente que lo hace, topado a 25 veces de las sumas, tendría yo una pensión de 100,000 pesos. ¿Cómo la ven? Si tengo 1,925, tendría yo 75,000 pesos. Entonces, no son enchiladas y no se dejen engañar, por favor, no se embarquen con planeaciones de pensiones que no les va a dejar nada bueno y sin muchísimos riesgos. Créanme, tenemos un caso, por ejemplo, donde dicen, oye, es que afilié a la mamá de fulano que está en Guadalajara y nosotros estamos en Vallarta. Está muy bien, excelente. Ya el Seguro Social, afortunadamente, qué bueno, se dio cuenta, le dijo, oye, ¿y la señora esa por qué está trabajando contigo? No tienes sucursales, no tienes operación, no tienes razón de negocio ahí. ¿Por qué la tienes afiliada? Ah, es que es una afiliación fraudulenta. Otros casos hemos detectado la discrepancia. Tienes 100 recibos timbrados y tienes 120 trabajadores pagados de Seguro Social. ¿Por qué? Ah, es que unos no pagan seguro, unos que no paguen está bien. Pueden ser directivos que no son afiliables, etcétera, miembros del consejo, pero ¿y los demás? Y aparte son salarios bajos, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Ya se están dando cruces muy importantes y qué bueno, estamos en contra de las cosas chuecas, pero que también queremos que la gente no se deje llevar por la idea de que va a tener mucha lana. Pieza en la tierra, pieza en la tierra. Por ejemplo, aquí que doña Luz nos decía, ¿cómo tengo una pensión de 40 o de 30? Pues aquí están.
los casos, las semanas de cotización, la edad y las semanas de cotización aquí de 40, ¿sí? ¿Cuánto tengo que tener? Pero obviamente que aquí están las edades. Por eso es importante seguir cotizando. Ya me cansé, ya estoy hastiado y estoy enfermo, pues mejor me retiro. Pero si estoy fuerte, a seguir chambeando, ¿sí? Otro detalle, fraudes. Te ofrecen afiliarte con la ley anterior. Te afilian con un registro patronal para seguir cotizando. Te afilian con un registro para recuperar semanas. Te ofrecen pagar módulo retroactivo 40. Te financian como garantía hipotecaria el módulo 40. Tengan mucho cuidado, porque aquí están exponiéndose su dinero y en el último caso, su patrimonio. ¿Por qué es muy importante considerar la afiliación retroactiva de un trabajador? Ojo, lo quiero meter con la ley de 73. Vamos a lo que es el número de seguro social. Aquí este número es ficticio. ¿Cuándo inició el trabajador? Año en que fue inscrito al seguro social. Año de nacimiento. Entonces, si nosotros vemos 98 y 82, pues tenía que 16 años, consecutivo y verificador. ¿Cómo está eso? Y nada más falta ver estos dos números, el nacimiento y la afiliación. Si le ponen ustedes aquí 94, pues peor la cosa. Tenía 12 años cuando la afiliaron, ni que fuera artista. Otro caso, año de inscripción, 97, año de inscripción, perdón, 82 nacimiento. Aquí tenemos ya 15 años de diferencia. Volvemos a lo mismo. Y así están todos los casos que quieran, ¿sí? Otros más descabellados, de 82 a 95, pues como 13 años. Préstamo hipotecario, asegurado, casado. Pasó algo bien interesante. Créanme, ya lo vimos a nivel legal. El asegurado quiere tener su módulo 40, está casado, lo contrata, hipoteca su inmueble con quien le presta la lana para cubrir el módulo 40. Hasta ahí no vemos nosotros ninguna cuestión ilegal. ¿Dónde vienen las consecuencias? En primer lugar, tiene hijos. Ok, pero en primer lugar, muere la esposa. Chispas, ya me quedé viudo. Segundo lugar, hijos son mayores de edad. Está bien, ya crecieron, ya tengo más lana cuando me logre jubilar. Tercer lugar, se muere el posible candidato en el módulo 40. Se murió sin alcanzar lo que él quería. No tiene derecho, le falta todo, etcétera, etcétera. Aquí los hijos ya son mayores de edad, no tienen derecho a pensión de orfandad. No hay pensión de viudez porque la esposa murió. Hay que hacer otro tipo de procedimientos jurídicos, obviamente, para buscar la recuperación de lo que haya en las Afores, para que vean ustedes cómo la gente se embarca. Si estando sin hipoteca, si yo me muero antes de cumplir con el módulo 40, hay un problema. So, imagínense ustedes si me voy quedando sin beneficiarios. Ha sido un placer, muchas gracias por sus dudas, preguntas. Esperamos haber concretado las ideas, esperamos haber aclarado la expectativa. Muy gentiles todos los asistentes, muy amables y nos vemos en la que sigue.